Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Ustedes nada más hacen que me chivíe. Bueno, pues la verdad es un placer estar aquí. Estoy muy agradecida con Dios. Sé que pues a la vez es una gran responsabilidad. Como decía la pastora, pues ser portadora de una palabra, ¿no? Y pues lo que espero hoy, créanme que es que todos sean bendecidos, que todos salgamos pues bendecidos y con una palabra que se quede en nuestro corazón, que no se quede solo a oídas. La verdad es que hoy vamos a tocar un tema que a la vez me daba un poco de temor. Bueno, cualquier cosa que se pueda compartir aquí enfrente, pues es importante, pero creo que lo que hoy vamos a hablar, pues habla mucho de nosotros como cristianos. Y la verdad es que estoy convencida de que Dios fue preparando nuestro corazón desde que llegamos, porque desde que comenzamos la alabanza, desde que comenzamos la adoración, sentí como Dios pues estaba aquí, ¿no? Estaba su presencia, iba como que preparando nuestros corazones con estos cantos que hoy cantamos acerca de la gracia de Dios. Y se dieron cuenta, la mayoría fueron acerca de lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Entonces quiero que hoy hablemos de eso. Y pues para empezar les quiero contar una historia así súper rápida de un joven que llegó una vez a una iglesia y quería él empezar a congregarse en esa iglesia nueva para él. Y pues la gente que estaba ahí lo quería conocer, sobre todo los líderes, los pastores querían conocerlo, y le hicieron una pregunta a este chico y le decían, bueno, ¿y cómo es que tú llegaste pues a ser salvo, ¿no? ¿Cómo es que tú aceptaste a Cristo? Y él le dice, pues yo hice mi parte y Dios hizo la suya, ¿no? Y para ellos fue así como raro, y dijeron, ajá, ¿y cuál fue tu parte y cuál fue la parte de Dios? Y él les contestó, pues mi parte fue pecar, huir de Dios, esconderme, irme lo más lejos que yo pudiera de Dios y perderme. ¿Ok? ¿Y cuál fue la parte que Dios hizo? Y él les contestó, pues él corrió detrás de mí y me alcanzó. Y así como lo cantábamos ahorita, ¿no? Y la verdad es que todavía ayer en la noche estaba luchando con cómo ponerle de título, y ahí estaba Bel conmigo, y yo, pues es que ayúdame, tú eres bueno para títulos y cosas así, dime, ¿cómo le pongo la prédica? Porque no quería ponerle así como de, ay, que sonara bien religioso, de, ay, tu nueva vida en Cristo, ¿no? O cosas así. Y le digo, ¿y si le pongo tu gracia me alcanzó? Y luego dije, ay, no, creo que así hay una canción que así se llama, ¿no? Y estaba ahí luchando, dije, no, otra vez otro título de otra canción, dije, no. Y bueno, hoy el título es Santidad en Comunidad. ¿Y por qué? Porque quiero que hoy hablemos de dos temas justo, que son la santidad y la comunidad como iglesia. Y así como les contaba esta historia de este joven, creo que todos podemos ser ese, ¿no? Ahora sí que como dicen los chavos, yo ese, ¿no? O yo esa. Pero por otra parte, o sea, me alegra porque sé que pues por algo estamos aquí, ¿no? Por algo Dios nos alcanzó y vio algo en nosotros, quería rescatarnos. Y pues a la vez quisiera preguntarles cómo les fue esta semana, que hace 8 días nos hablaba el pastor acerca de la gracia, de vivir en gracia o vivir en nuestras fuerzas. La verdad es que yo creo que para mí honestamente fue complicadísimo. Yo ya el viernes le decía a Dios, échame más gracia porque ya no puedo con la semana, o sea, ya fue demasiado, ¿no? Abel estuvo ausente unos días y ya yo decía, ya quiero que regrese porque ya me estoy volviendo un poquito loca con los niños, con el quehacer, con las actividades.
con preparar y estudiar y todo, y le pedí a Dios que me diera más gracia, ¿no? Que fuera Él el que hablara y no yo. Y pues como ven, vamos a seguir también hablando un poquito más de este tema de la gracia, y hoy quiero que leamos Efesios, y si pueden irlo buscando. La verdad es que vamos a estar leyendo del capítulo 1, otras partes del capítulo 2 y así. ¿Y por qué voy a meter así como una mezcla rara? Porque en realidad Efesios no es un libro cronológico, no es algo como una historia, sino que en realidad es como el tema de la vida en Dios, de la unidad en la iglesia, ¿no? Y para darles un poquito de contexto, muchos de ustedes ya saben, Efesios fue un libro que Pablo escribió estando en la cárcel en Roma, ¿no? Y va dirigido obviamente a Éfeso y a sus alrededores. Y para entender un poquito por qué Pablo les escribió esto, bueno, pues porque Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos, y había mucha inmoralidad sexual, espiritual y cualquier cosa que pues pagana que tú te puedas imaginar, incluso pues filosofías falsas, ¿no? Impías y ocultismo, etcétera. De todo eso estaba lleno Éfeso, ¿no? Y hasta competían entre ellos para ver quién era el más pagano, yo creo, ¿no? Y la verdad es que pues creo que no está tan alejado a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La verdad es que es bastante parecido, y pues como ya nos han dicho otras veces, sí, la Biblia se escribió hace 2000 años, pero sigue estando vigente, ¿no? Entonces, es lo padre de conocer de Dios, que podemos encontrar pues estas herramientas de cómo vivir. Y justo en Éfeso, la iglesia de Efesios también existía división entre los judíos y los gentiles, ¿no? Los judíos querían seguir imponiendo la ley y que la circuncisión para tener salvación, etcétera, etcétera. Y pues lo que Pablo quería que entendiera era que ya Cristo había pagado, ¿no? Un precio por nosotros, que Él por su gracia ya nos había dado pues esa salvación. Y vamos a intentar resumir Efesios en 40 minutos con estos 2 puntos que son tu vida en Cristo y la vida en iglesia. Y vamos a comenzar, si me pueden ayudar a poner Efesios capítulo 2 en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Por favor, si lo tienen ustedes en su Biblia, en su celular. Vamos a leer desde el versículo 1. Ok. Ustedes me dicen. Bueno, esa es la. Ok, ya, gracias. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa. Si te fijas aquí, pues está describiendo justo pues lo que éramos antes, ¿no? Pecadores, dice, estábamos muertos en transgresiones, andábamos conforme al mundo, a los poderes del mundo, vivías en desobediencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vivías haciendo tu propia voluntad. Y vamos a leer ahora el versículo del 4 al 6. Y esta es como la parte bonita que yo le puse aquí, ¿no? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
Amén. Y aquí todos podemos decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, somos salvos, ¿no? Y ya nos podríamos ir. Pero la verdad es que pues se lee muy padre y se entiende, creo que está muy claro, Dios me salvó, por su gracia estoy aquí y Él me limpió de mi maldad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que entendamos una cosa, por una obra de gracia que no depende para nada de nosotros, de méritos humanos, Él da vida juntamente con Cristo a una generación de hombres y mujeres que antes estaban muertos por sus ofensas y pecados. ¿Sí la cacharon? A ver, va de nuevo. Por una obra de gracia que no depende para nada de los méritos humanos, Dios nos da vida juntamente con Cristo a una generación de hombres antes muertos por sus ofensas y pecados. O sea que Cristo fue de vida a muerte, para que nosotros que estábamos muertos tuviéramos vida. Amén. Y no está hablando de una muerte física en nosotros, no es que estuviéramos muertos y resucitamos, no, sino habla de nuestro espíritu. Ajá. Por eso, una vez que tú aceptas a Cristo, que Él te da ese regalo de gracia cuando tú decides empezar a vivir con Él, tú pasas de una muerte a vida, y ese es nuestro punto número 1, de muerte a vida, empezar a vivir juntamente con Cristo. O sea, no es decir, pues ya llegué a la iglesia, ya soy cristiano, ya soy salvo y pues ya, ¿no? Felices, sino que empieza a haber una unión en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo medio chistoso, ¿no? ¿Qué sucede cuando empiezas a vivir con alguien? Y sobre todo los que están casados me van a entender, ¿no? Primero, cuando vivías con tus papás, pues a veces ni te preocupabas de nada, llegabas, ya estaba la comida, ya estaba tu camita tendida, tenías todo. Si trabajabas, pues ibas del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo, o si vives solo, pues hasta te mandas solo, ¿no? Y puedes hacer lo que tú quieras, llegar a la hora que quieras. Y tú tienes como tus hábitos, tienes tu rutina, pues tu vida normal, ¿no? Pero cuando empiezas a vivir con alguien más o cuando te casas, tu vida cambia, ¿no? Dices, chin, ya no me puedo parar a la hora que yo quiera porque ya me están diciendo que ya quieren desayunar y o ya no me puedo desvelar porque si tienes hijos, pues tienes que bañarlos, dormirlos temprano y mañana a la escuela, etcétera, etcétera. Y empieza como a cambiar todos esos hábitos, ¿no? O incluso empiezas a crear como los mismos hábitos que él tiene, o tú, el varón, empieza a tomar como los hábitos que la mujer tiene, ¿no? Y te empiezas a acoplar a esa vida, empiezan a crear como sus propias reglas, su propio ritmo de vida, sus propias rutinas. Y es justo eso lo que sucede cuando tú llegas a Cristo. Antes estabas acostumbrado a una vida, quizá los que a lo mejor conocieron de Cristo ya adultos, pues a lo mejor de jóvenes, pues les gustaba la fiesta, o sea, no que esté mal la fiesta, pero a lo mejor pues ciertos vicios o tomar o hacer cosas pues que no estaban correctas delante de Dios, ¿no? Pero cuando tú llegas a Cristo, se te empieza a pegar, ¿no? Como dice aquí, tú estabas muerto, pero hay vida en tu espíritu y empiezas a cambiar ciertos hábitos. Si eso no ha sucedido, es que hay un problema, es que en realidad no estás viviendo como Cristo vive, ¿no? Y vamos a seguir leyendo en el versículo 8, porque es de lo que nos habla aquí. Ok, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que no hacemos buenas obras para ser aceptos en la familia de Dios.
no nos portamos bien para llamarte cristiano, sino al contrario. Dios te llama primero, aceptas a Cristo, recibes ese regalo por gracia y entonces empiezas a vivir una vida diferente, empiezas a vivir lo que dice aquí, buenas obras, ¿no? Las empiezas a poner en práctica. Y ese es lo padre, eso es lo hermoso, lo que tenemos que entender de lo que es la gracia, es el amor de Dios obrando para el bien de nosotros, para el bien del hombre. Y ahora quiero que seamos honestos, la verdad, y era lo que les decía pues al principio. La verdad es que me daba temor hablar de esto un poco porque pues yo sé que no es fácil, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque el pecado sigue existiendo. No podemos estar alejados, no podemos irnos a vivir a otro planeta. Vivimos aquí y siguen habiendo tentaciones, pues nos seguimos equivocando, seguimos a veces dudando, ¿no? Y seguimos cayendo. Pero cuando tú experimentas vida o un nacimiento espiritual, se encienden en ti ciertas facultades espirituales que te permiten apreciar verdades reveladas para tu bien. Y les voy a leer un versículo, si quieren, para que no lo busquen, que es aquí mismo en Efesios 1:9. Después lo buscan, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como la tierra. Aquí es lo que nos está diciendo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de la voluntad de Dios? ¿O qué significa? ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice en 1 de Tesalonicenses 4:3-4, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ese es el misterio de su voluntad del que hablaba Pablo. Y es algo que me gusta mucho de las cartas de Pablo, porque lo que dice en una carta lo enlaza en otra, y a la vez es algo que se mezcla y que en realidad es lo que él nos quería enseñar a nosotros, ¿no? Él aquí estaba diciendo, hay misterios en Dios, pero yo te los estoy revelando. Bueno, Dios ya nos los reveló y te lo estoy diciendo a ti. La voluntad de Dios es que seas santificado, que seas apartado, que aprendas a tener ese control en tu cuerpo, ese control en tu mente, en tu boca, incluso en tus ojos, con lo que dices, con tus acciones, con lo que escuchas, ¿no? O lo que practicas día a día. Ese es el misterio de la voluntad de Dios del que nos habla aquí. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas cuando llegas a una vida con Cristo, ¿no? Que no se trata nada más de lo que cantábamos hace rato, de pues tu sangre me rescató, y la verdad es que está bien padre, pero a la vez tenemos que aprender a vivirlo, ¿no? La voluntad de Dios es todo lo que Dios desea que suceda en el cielo y en la tierra. Y pues muchas veces se nos hace más fácil hacer nuestra propia voluntad, ¿no? Irnos como por la vía fácil y decir, bueno, pues la Biblia habla de voluntades, pues yo hago mi propia voluntad, ¿no? Pero no se trata de eso. Y buscaba en la Biblia y hay más, dije voy a buscar versículos de la voluntad de Dios para pasárselos, ¿no? Pero la verdad es que había más de 50, entonces dije, no manches, ya que ellos los busquen y que se den a la tarea de investigar qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y fíjense que ayer casualmente tuvimos reunión de jóvenes, la pasamos muy bien y Abel dio ayer la palabra y hablaba justo de, pues un poco de esto, ¿no? Como les decía, Abel no estuvo en la semana unos días y ya el viernes en la noche que llegó, le digo, oye, mañana te toca darle la palabra. Sí, no manches, que no sé qué, y ahí estaba, ¿no?
Y le digo, ¿y de qué vas a hablar? Y ya habíamos como medio acordado los temas con él y con Isaac. Y me dice, no, pues voy a hablar de lo bueno y lo malo. Y ya dije, ok, bueno. Yo dije, pues seguro Dios lo puso en su corazón, está bien, ¿no? Y Dios les hablaba, ¿no, chicos? Ayer acerca, pues, de diferenciar esas cosas que a veces parecen buenas, pero que en realidad son malas, ¿no? O que son malas y nosotros las vemos como buenas, como de, ay, no pasa nada, ¿no? Tocaba el tema de los tatuajes, de la música del mundo, que no vamos a entrar aquí en controversia, pero en realidad yo creo que va más allá de, pues, de lo que se ve o de lo que se oye, va más allá, sino va de lo que tú estás viviendo, ¿no? De lo que hay en tu espíritu. Y decía una palabra, Abel, que nos trae ahí rondando en la cabeza, que es no normalizar. Y yo creo que como generación, chicos, para los que no estuvieron ayer, yo creo que es algo que está sucediendo mucho. Y digo, no es solo para los chicos, a nosotros también nos toca esa responsabilidad, ¿no? Como adultos, de no normalizar ciertas cosas, ¿no? Pues de pensar, no, pues es que pues así lo hicieron mis papás y pues les resultó bien y les va bien, ¿no? O no, pues es que así lo hacen los amigos del trabajo, o es que eso hacen los chicos de mi escuela, mis amigos, y empezamos como a normalizar ciertas cosas, como justo lo que sucedía en Éfeso, y a veces hasta es como una competencia de a ver quién es el más malo o a ver a quién le sale mejor el pecado, ¿no? Y empiezan a suceder estas cosas que la verdad, pues no sé, Dios no dejaba de poner eso en mi mente y en mi corazón, y yo decía, ¿por qué tengo que hablar de esto? Porque la verdad es algo que muchas veces no se ve, ¿no? Que pues es muy fácil pararse aquí enfrente y aparentar, sino que es algo pues que realmente se vive dentro de ti, en tu espíritu, que a la vez pues sí refleja, ¿no? Ciertas cosas. Y esto no nos deja fuera nosotros como matrimonios, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad como papás. Hace rato que decía David de que nos sentáramos con los pequeños, ¿no? Y que adoráramos con ellos. Dije, pues hasta en esas pequeñas cosas que los niños empiezan a ver desde chiquitos, eso empieza a generar un impacto en ellos y empieza a decir, esto es realmente vivir en Cristo. Es venir a la iglesia, es adorar, y es que en tu casa también lo hagas, ¿no? Que no se trate solo de estarlo regañando y eso no se hace, porque la verdad me sale bien. Sofía, ¿no? Dara, Obed. O sea, va más allá, es de sentarte con ellos, es enseñarles, es decirles, esto está bien, esto no está bien, esto parece que está bien, pero en realidad no lo es, ¿no? Es la verdad hablarles, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, y decirles lo que estás haciendo no está bien delante de Dios, ¿no? Y aquí lo está diciendo, su voluntad. Hay otro versículo que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Todos se la saben. Y es estar viviendo con eso en tu mente, en decir, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame pues a ser agradable a ti, ¿no? Ayúdame. Yo sé que no vamos a alcanzar la perfección hasta que estemos pues en la presencia de Dios, pero pues sí intentar, ¿no? Hacer lo mejor que podamos. Y esto quiero como empezar a enlazarlo un poquito con el segundo punto, que es bueno, más bien ya estamos en el punto número 2, que es la vida en Cristo, y quiero que vayamos ahora a Efesios, en capítulo 1, versículo 3. Y dice, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy. Recuerda que estamos ubicados en Courtyard de Marriott Vallejo, que se ubica dentro de Plaza. En lo sobrenatural, porque éramos hombres naturales, pero una vez que Dios nos da salvación, nos volvemos espirituales. Lo que les decía hace rato, vamos de una muerte a vida. Y por eso a veces se nos hace difícil vivir realmente como Dios quiere, porque como decía hace 8 días el pastor, vivimos en nuestras fuerzas.
y empezamos a decir, no, sí se puede, sí puedo dejar de fumar, no sé, sí puedo dejar de decir groserías, sí, me voy a hacer un plan de 21 días de no hacer esto y van a ver que sí, pero en realidad no, sino que nosotros lo hacemos de esa forma como natural, en nuestro intelecto, en nuestras fuerzas, pero lo que Dios quiere aquí es que empecemos a vivir como dice aquí, en las regiones celestiales. Dice, nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Es que tú empieces a tomar esa decisión y pues que digas, la neta, Dios, no puedo, no puedo dejar de ser yo, o no puedo dejar esto que me está pues haciendo caer, haciendo pecar, pero quiero que seas tú y quiero que sea tu gracia en mi vida y que sea tu Espíritu Santo el que me lleve a ser como tú quieres que yo sea. Y vamos a seguir en el versículo 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. El siguiente. Bueno, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Siguiente. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y el 7 y el 8 también. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y quiero que en estos versículos que leímos encontremos rapidísimamente 3 verdades o claves de nuestra vida en Cristo. Uno era, que decía al principio, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Y también decía, para alabanza de su gloria. ¿Ok? Y al último dice, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, aquí hay algo interesante. La santidad personal es completamente contracultural a lo que estamos viviendo hoy, porque la cultura en la que vivimos, como les decía hace rato, pues es como la de Éfeso, ¿no? Es pues ídolos, es incluso hasta violencia, inmoralidad de todo tipo, y la verdad es que es el obstáculo más grande que podemos tener, y si no somos cuidadosos e intencionales con respecto a nuestra búsqueda en la santidad, nos vamos a adaptar a la cultura en la que vivimos. Por eso esto es algo contracultural. Nuestro mundo está lleno de distracciones que muchas veces pueden alejarnos de esa santidad de la que nos habla. Y vivimos en un mundo caído donde difícilmente vamos a llegar a tener esa santidad perfecta, ¿no? Eso de lo que nos habla la palabra, pero por eso se trata de vivir en Cristo, no de vivir en nosotros, en nuestro intelecto, en nuestras fuerzas o nuestras propias decisiones, sino de empezar a adaptarnos o de empezar a adoptar esas pues normas o esa vida que Dios nos está enseñando. Ayer les leía también a Abel un versículo en Romanos 12, si no me equivoco. A ver si alguien se lo aprendió, chicos. Era Romanos 12, pero no me acuerdo el versículo. Dice, no os conforméis. Ajá. ¿Alguien que pueda leerlo así bien fuerte? Ok, dice, no se amolden a este mundo, dice la versión, creo que es la NBI, ¿no? Y la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Y es justo lo que Abel les decía. Voy a tomar su mismo ejemplo, me estoy robando un poco de sus ideas de ayer, pero ayer que él empezaba a hablar, yo dije, ay, chale, ya me robó mi prédica. Decía él, cuando agarras como los niños una de esta plastilina, ¿cómo se llama? De la Play-Doh,
y agarras un moldecito, ¿no? De pollito, de lo que sea, le metes la plastilina y ya le quitas el molde y queda exactamente igual, ¿no? El pollito o la figurita que tú hayas hecho. Y es justo lo que nos está hablando aquí Pablo en Romanos, que dice: no te amoldes o no te conformes a este mundo. No tomemos esa misma forma que tiene el mundo. ¿Para qué? Yo la verdad es que luego se los digo a algunas chicas o a algunos chicos: ¿para qué ser igual que los que están allá afuera si ya hay muchos? ¿No? Nosotros tenemos que ser diferentes. Una vez, no voy a balconear a nadie, pero una vez estábamos regañando a unos chicos y les decíamos, no los voy a ver para que no sospechen, porque no están aquí, no vinieron hoy. Ya los corrimos de la iglesia. No, no es cierto. No, les decíamos, a ver, o sea, qué padre que jalen a tantos jóvenes a la iglesia, pero ¿por qué los están jalando para hacer lo mismo que esos jóvenes hacían allá en el mundo? ¿Y por qué no se los jalan para hacer algo diferente? ¿Por qué estarse amoldando? Pues sí, es lo normal, es lo divertido de la vida, es salir a tomar y echar relajo y hablar como los de afuera. Pues esa es la adrenalina, es lo que queremos vivir. Pero ¿por qué? Si tú ya eres pues hijo de Dios, aquí te está diciendo: no te amoldes al mundo, no te hagas igual que los de afuera. Ya hay muchas figuritas iguales allá afuera. No necesitamos ser iguales que los de allá, necesitamos vivir la voluntad de Dios. Necesitamos vivir en el Espíritu, no en nuestras fuerzas y en nuestras propias decisiones, sino vivir como realmente Dios quiere que lo hagamos. Y quiero que entrelacemos esto con el otro tema que quería yo compartirles, que es la vida en la iglesia. Y quizá pues a lo mejor tú piensas, bueno, ¿y qué tiene que ver la santidad o mi vida con la vida de la iglesia, no? Pues la realidad es que tiene todo que ver, todo. Y vamos a ir a Efesios 4, porfa. El versículo 1, vamos a leer del 1 al 6. Ya les prometo que son los últimos versículos. ¿Listo? Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Empieza diciendo: vivan una manera digna. Si me pueden poner el versículo número 1. Dice: estoy preso, bueno, Pablo estaba en la cárcel, dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Y esto ya se los está diciendo como iglesia, ¿no? ¿Y cómo es vivir? Pues de una manera digna. Después dice: sean humildes, sean amables, sean pacientes, tolerantes en amor, mantengan la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. O sea, son como 6 cosas, ¿no? 6 o 7 cosas de las que habla aquí Pablo para la iglesia. ¿Y por qué tiene que ver con la santidad? Pues por lo que está diciendo, porque es tu vivir. Nosotros somos la iglesia, no es este edificio, no es el salón, no es las paredes, no el lugar como tal, sino nosotros. Y lo que hace una iglesia, si se conectaron ustedes el jueves, tocó justo este punto de perseverar en la comunión fraternal, que es el punto número 4 del camino, ¿no? De la iglesia. Y lo tocaban y el pastor le preguntaba a una hermana: bueno, ¿y tú cuando llegaste a Kairos, qué esperabas?
No creo que llegaras esperando pues a que te vieran mal o que te vieran feo, que dijeran, ay, la hermanita, ¿no? O si te conocían, uy, no, esa hermana, híjole, si te contara, ¿no? No llegas tú aquí esperando ese recibimiento, ¿no? Sino esperas pues ese abrazo, esperas encontrarte personas, sí, que a lo mejor pues batallan como tú o caen, pero que estén intentando caminar en ese camino, ¿no? De la voluntad de Dios. Y es eso lo que hace, sí, el amor es lo que une a una iglesia, pero también se trata de santidad, ¿no? De lo que cada uno de nosotros como integrantes vivamos afuera, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, y que eso mismo lo traslademos a lo que somos aquí adentro, ¿no? Lo que Dios quiere es un corazón santo para esta iglesia, pero tenemos que empezar por nosotros. Si no empiezas por ti mismo, si no empiezo yo a meditar y a decirle, Dios, quiero hacer tu voluntad, dime qué es lo que tengo que hacer para agradarte a ti, entonces eso no va a funcionar de manera conjunta. ¿Y por qué digo esto? Porque vimos Abel y yo una serie de una iglesia que no está aquí en México, pero está en otro país, y seguro muchos la conocen o han oído de ella, y empezaba a relatar, ¿no? Cómo fue creciendo la iglesia, pero que en realidad había muchas cosas atrás de, ¿no? Muchas cosas ocultas que los líderes, que los pastores hacían, y temas fuertes así de pedofilia, adulterio en los pastores, y pues muchos otros temas que la verdad cuando yo la vi, para mí fue un shock en mi mente, porque yo decía, no es cierto, o sea, ¿cómo puede estar pasando eso en una iglesia cristiana? ¿No? ¿Y cómo puede estar pasando eso con los líderes, con los pastores? La verdad es que a mí me costó mucho trabajo. Después escuché de otra iglesia que creo que sí, pues hay una aquí en México, igual de temas más cañones, ¿no? Más profundos, de ocultismo y cosas así, y cuando leía esto dije, pues sí, o sea, si no empezamos por nosotros a entregarle nuestra vida a Dios y a vivir en santidad, pues la iglesia no lo va a vivir así tampoco, ¿no? Si no empezamos nosotros a enseñarles a los niños lo que es bueno, lo que es malo, a los jóvenes lo que es bueno y lo que es malo, nuestra iglesia va a estar perdida y en realidad no va a haber una unidad. Y por eso les decía que es tan importante que sí llegue gente nueva, jóvenes nuevos a nuestra iglesia, pero en realidad que les empecemos a inyectar ese nuevo ADN, ¿no? Eso nuevo que Dios quiere para ellos y no lo que se vive afuera. Dios está buscando una iglesia apartada, está buscando una iglesia que viva en santidad, que se amen unos a otros y que vivan en el evangelio. Y habla de algo aquí muy importante que dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes y tolerantes. La verdad es que si cuando uno, la verdad, está pasando por una prueba difícil, no sé si les pasa, pero a veces yo me desespero conmigo misma y no puedo, ¿no? A veces, como dicen por ahí, ni te aguantas tú solo, y cuando llega alguien que la está pasando mal, y a lo mejor sabes o a lo mejor no sabes que la está pasando mal, pero le tocas un tema así o le echas la indirecta y lo dices, empiezas a lastimar su corazón, empiezas a herirla. Y es de lo que está hablando aquí. Sé tolerante. Si tú sabes que tu hermano, que tu hermana es débil o que está pasando por un proceso difícil, pues ámala. Sé paciente. Yo sé que a veces algunas personas pues nos llegan a desesperar, pero como les digo, nos desesperamos de nosotros mismos, pero es un mandato que Dios nos está poniendo aquí. Es ese misterio que Dios le reveló a Pablo y que le dijo, sean humildes, iglesia, sean tolerantes en amor, mantengan un vínculo de paz. Y vuelvo a repetir lo mismo, no puede ser
que lleguemos a un lugar donde esperamos recibir un abrazo, donde sea nuestro lugar seguro y que nos traten igual que como nos tratan allá afuera. Eso no puede ser, no puede estar sucediendo. No queremos mega iglesias, pero que se va a oír muy feo, pero que estén podridas por dentro, ¿no? O que desde el inicio, desde las autoridades, pues tengan una vida vacía y una vida pues inmoral. No podemos aceptar eso aquí. Y ya casi terminamos. Este es el propósito que Dios quiere para nosotros y lo apunté aquí. El propósito produce unidad y la unidad produce sinergia. La sinergia produce resultados para el propósito y así es un círculo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Pues Dios me llamó para ser hijo de Dios, para la alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. Y te unes, llegas a la iglesia y te unes y empiezas a trabajar en ello. Dice, haces una sinergia con tu hermano, con tu hermana, que también Dios lo llamó para lo mismo. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Como dice aquí, empieza a haber resultados, empieza a producir. ¿Y qué va a producir? Paz, amor, unidad y todos los frutos del Espíritu, ¿no? Sinergia es el tipo de esfuerzo y trabajo que se realiza para alcanzar un objetivo. Esto lo encontré en Google. Dice, se caracteriza por llevarse a cabo sumando fuerzas, energía y voluntad. Entre más personas se junten para lograr un mismo fin, mejores resultados se obtendrán. Si te fijas, también está hablando de voluntad aquí. Obviamente, pues en Google no te va a decir, ahí sigue a Dios y vas a ver que te va a resultar. Pero está hablando de una voluntad, de lo que tú decides, de cómo tú quieres vivir. Y si le sumamos a eso la voluntad de Dios, imagínate el resultado que va a haber en esta iglesia. Imagínate el resultado o lo que vamos a producir como el grupo de alabanza cuando se une. Lo que sucede pues es eso, es un resultado, es una sinergia de músicos que no solo son músicos, sino que son adoradores, que nos están ayudando a entrar a un tiempo de alabanza, de intimidad con Dios. Es esa de la unidad de la que nos está hablando aquí la palabra, ¿no? De crear esa sinergia, de que el grupo de intercesión se una ciertos días, en ciertos tiempos, es eso lo que va a producir. ¿Ok? Y ya para concluir, tu vida allá afuera, en tu casa, en el trabajo, como les decía, dentro de la iglesia, con quien sea que tú estés, tiene que ser un reflejo de la voluntad de Dios, que esto es lo que Él desea que tú seas. Ten siempre en mente, la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable, sí es perfecta, sí es que vivas en realidad es muchas cosas, es lo que Dios quiere que tú seas, no lo que tú quieres. Es vivir apartado de la inmoralidad, en todos los aspectos, física, moral, espiritual, sexual y todo lo que tú te puedas imaginar. Imagínate multiplicar todo eso por ¿cuántos somos hoy? Como unos 80, 90, no sé. Imagínate que multipliquemos esa voluntad de Dios en 80. Imagínate el impacto que vamos a crear nosotros en la cultura. Como les decía, caminar contra cultura. Sí va a ser complicado, pero imagínate el choque que vamos a causar nosotros allá afuera si somos diferentes. Es importante y es tan importante que el enemigo lo sabe y lo odia. Y no se va a querer quedar con los brazos cruzados o no se va a detener y decir, bueno, pues ya me ganaron, ya no hago nada. No, esto va a ser una lucha constante y nosotros tenemos que estar constantemente en guardia, atentos a lo que el diablo nos está queriendo hacer caer, ¿sí?
porque Él va a tratar de detener la producción que nosotros estemos haciendo como comunidad y como unidad en la iglesia y en nuestras vidas individuales. Por eso debemos estar tan cerca con los que están llegando, con los nuevos integrantes de la iglesia, y aún con los que ya llevamos años, porque nadie de nosotros está exento de caer. Y obviamente no somos nadie para juiciar, para señalar, para dañar, como les decía el hermano que está a un lado de nosotros, sino al contrario, es tener esa paciencia y ese amor de tenderle la mano y decirle, sé que estás batallando con esto, yo también pasé por ahí, y jalarlo y levantarlo y decirle, vamos a salir de esta, ¿no? Porque Dios te quiere santo. Dios te está llamando a que vivas de una forma santa. Dios te está llamando a que tú te unas con tu hermano, con tu hermana o con tu familia, incluso nada más en casa, y que empieces a trabajar en ello, en equipo y en hacer esa sinergia para la voluntad de Dios. Amén. Me gustaría que se pusieran de pie y si nos puede apoyar la alabanza. Y si puedes acercarte con quien sea, con el que está al lado, si te quieres mover de tu lugar, tomar a tu hermano y que oremos en esta línea de que Dios pues siga revelando a nosotros la forma en la que tenemos que vivir. Amén. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.